Hola y bienvenidos de regreso a Encuentro Docente, en el marco del programa Juntos Aprendemos. Hoy desde el Auditorio Gustavo Liévano de la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Gracias al apoyo de esta organización y también de la Secretaría de Bucaramanga y de la Fundación Creanta y el Grupo Diverser. ¿Sabían que Juntos Aprendemos se desarrolla actualmente en 9 ciudades del país? Esta iniciativa de la Agencia de los Estados Unidos, de USAID, Partner of the America, Pro Antioquia, el Parque Explora y la Fundación Carvajal es un programa comprometido con pensar, aprender y transformar con la comunidad educativa de Colombia. Y una muestra de ello es ofrecer las conversaciones que apenas inician hoy y continuarán con más encuentros en Parche Maestro. Mantengámonos informados explorando www.parchemaestro.com. Un saludo a quienes se unen a nuestra transmisión que finaliza a las 5 de la tarde. A todos ellos y a ustedes aquí presentes les invito ahora a seguir a Juntos Aprendemos y a Parche Maestro en Facebook, Instagram, YouTube y a publicar fotos, comentarios usando numeral Encuentro Docentes y ya. Vamos a ver más experiencias de educación y comenzamos con una experiencia de Cartagena del trabajo socioemocional. Hola, mi nombre es Camilo Andrés Sabra Calonge, soy docente en la institución educativa Jorge Artel en la ciudad de Cartagena. Con relación a la pregunta sobre cuáles son esas prácticas socioemocionales que aplico dentro del aula, realmente la educación socioemocional en estos momentos es de gran importancia, ya que los estudiantes nuevamente se están adaptando al sistema educativo. De manera que dentro de esas prácticas, las que comúnmente aplico son el juego de roles para trabajar la parte de los conflictos con los estudiantes. También trabajo mucho, o bueno, más bien desarrollo de actividades o talleres donde los estudiantes tengan que trabajar cooperativamente. Trato de que los talleres no sean grupos donde tú haces esto, tú haces lo otro, sino que para resolverlos requieran de la cooperación de todos para llegar a la solución de ese problema. Por otro lado, también trato de utilizar un lenguaje equilibrado, no gritar, sino utilizar un lenguaje equilibrado con todos los estudiantes. Y aparte, que considero muy importante y creo que es primordial, es tratar de desarrollar actividades donde los estudiantes expresen constantemente sus emociones. Con relación a que si deseo expresar algo libremente, a Juntos Aprendemos, solamente les tenemos agradecimiento, pues todos los docentes que hemos participado y todas las instituciones que han participado de estos talleres que están impartiendo Juntos Aprendemos, gracias a todos los colaboradores, pues realmente tenemos un agradecimiento. Todos los talleres han sido muy dinámicos, muy prácticos, que han enriquecido nuestra labor, ¿cierto? Han venido a fortalecer quizás algunas cosas que teníamos a un lado. Y por eso son de gran importancia en nuestro quehacer diario. Algo que me llamó también mucho la atención es que ellos eran muy enfáticos al inicio de todos los talleres, y es que, profe, no venimos a imponerles nada, sino a darles un abanico de posibilidades, una gran cantidad de talleres, y que ustedes vean cuáles de esas prácticas les conviene más y aplicar dentro de su aula, ¿cierto? Entonces, como les decía, lo único que podemos decir que a Juntos Aprendemos es agradecimiento. Mi nombre es Vicky de León Mendoza, soy docente de la institución educativa Clemente Manuel Zavala del barrio Flor del Campo. Con relación a esta pregunta de reflexión que nos han sugerido para reflexionar en cuanto a qué prácticas socioemocionales he implementado en el aula, debo decir que una de esas prácticas ha sido el empoderamiento de mis estudiantes a partir de generar estrategias de autorreconocimiento, porque en la medida que uno se reconozca, o que ellos se reconozcan como individuos y sujetos de derechos, son capaces de reconocer al otro desde esa misma dimensión.
son capaces de reconocerse como diferentes, pero también como iguales en derecho y en dignidad. Dentro de ese empoderamiento de derechos hay una práctica puntual que empieza por aprender a escucharnos, y desde esa necesidad generamos estrategias. Hemos generado algo que se llama el minuto de silencio al iniciar nuestro desarrollo temático o el desarrollo de los contenidos curriculares. Entonces generamos toda esa dinámica, ese proceso en el que ellos y ellas entran en un momento de silencio donde solamente pueden escucharse a ellos mismos, ser conscientes de su respiración, ser conscientes de que son sujetos que pueden y que están formándose para lograr un gran proyecto de vida. Entonces, una de las prácticas fundamentales que hemos desarrollado a partir de todo el ejercicio y los aprendizajes desde las formaciones de Juntos Aprendemos está, por una parte, el empoderamiento, y por la otra parte ese desarrollo de una de las competencias más importantes, que es la escucha, porque a través de la escucha aprendemos también a desarrollar el respeto por el otro, aprendemos a reconocer que el otro es igual a mí y por tanto pues podemos valorarlo desde la diferencia. Cordial saludo, les habla Yesabel de la Rosa, coordinadora de la institución educativa Pedro Romero. Autorizo a Juntos Aprendemos para que pueda utilizar este contenido en cualquier circunstancia que considere pertinente. Ante la pregunta de cuáles son las actividades o prácticas que se utilizan en el escenario del aula para apropiar la parte socioemocional de los estudiantes, puedo decir que, aunque no estoy ejerciendo como docente, por distintas situaciones de la cotidianidad de la escuela, donde he tenido que ingresar al salón de clases, aprovecho mucho trabajar con los muchachos los dilemas éticos, los estudios de caso y las experiencias de la cotidianidad que los muchachos tienen en su contexto para poder activar esas competencias socioemocionales, y he visto que han resultado y que es de mucho provecho cuando llegamos a las conclusiones de la misma actividad. Hablar de Juntos Aprendemos es hablar de una experiencia nueva, una experiencia enriquecida desde la didáctica, desde los contenidos, desde los ángulos de mirada de los tutores que nos han acompañado, sobre todo porque han sido grupos diversos que están formados no solamente por docentes, sino también por directivos docentes. Y desde el escenario de la administración de la institución es importante los aportes que se pueden construir a partir de esta experiencia que hemos tenido con Juntos Aprendemos. Ha sido una experiencia dinámica, novedosa, que esperamos que se siga replicando y que sea multiplicada en la escuela. Mi nombre es Tomasa Sarmiento Casiani, trabajo en la institución educativa Manuela Vergara de Curi, tengo a mi cargo el grado 4. Las prácticas socioemocionales que hemos presentado o que vengo llevando a cabo con mis estudiantes es sobre todo la convivencia, que se da a partir de la buena relación, el compartir y el amor y el respeto mutuo entre cada uno de ellos, en lo cual ha reforzado la inclusión de los niños venezolanos de otros territorios que se encuentran en la institución. El programa Juntos Aprender ha sido un refuerzo para estas prácticas que nosotros veníamos desarrollando, ya que con las actividades que ellos nos han presentado pudimos reforzar esas actividades que ya nosotros veníamos desarrollando.
Acabamos de ver una de las experiencias de los grupos de Cartagena y ahora seguimos viendo una experiencia para seguirnos conectando con todo y para que ya nos acabemos el tinto y podamos volver. Vamos a ver una experiencia de los maestros de Medellín. Mi nombre es Jacqueline Martínez Cano, soy docente de la institución educativa San Lorenzo de Aburrá. Desde el 2019 hay un interés en la institución por cambiar la forma en la que se vive la democracia y la ciudadanía en la escuela. Y cuando uno piensa en democracia en la escuela, piensa inmediatamente en la elección y conformación del gobierno escolar. Y cuando piensa en ciudadanía, también se viene a la memoria únicamente el ejercicio de las competencias ciudadanas. No significa que esto sea menos importante, sino que esto es importante, pero es solo una parte en la que se debe vivir la democracia y la ciudadanía en la escuela. Con el cambio que nosotros quisimos, la manera en la que quisimos resignificar ambos conceptos fue desde la pregunta que nos atraviesa en el entorno escolar y es la pregunta ¿quién soy? Esta pregunta ha hecho que se generen vínculos entre los estudiantes y entre muchos de ellos que ni siquiera se conocían ni conocían sus historias. La pregunta no se responde por medio de cualidades ni en un solo encuentro, sino que hace que se va construyendo por medio de diferentes espacios escolares, bien sea en el aula y en otros encuentros que tienen los estudiantes que están involucrados. Esto ha permitido que haya una comprensión, comprender al otro, una empatía y en todos los espacios se pueda generar esa escucha y promoción de la diferencia. Cuando ellos narran sus historias, cuando tratan de encontrar y construir su subjetividad, se dan cuenta que el otro hace parte importante en esta construcción. Lo que ha llevado a los estudiantes a comprender esas diferencias, a cuidar de ellas y promoverlas al interior de la institución. Eso favorece el diálogo y a raíz de eso han nacido otras propuestas que son nombradas por los estudiantes como escucharte, hablemos pues, cuidémonos pues, cómo educar a Lorenzo y Lorenza, y todas ellas vinculan no solo a la escuela sino a toda la comunidad. Se trata de comprender la ciudadanía no como estar desde la ciudad, trae todos los valores de la ciudad a la escuela, sino por el contrario, crear un espacio con valores democráticos, con valores ciudadanos. Hay un interés en la institución por cambiar la dinámica en la que se vivía el ejercicio de la democracia y la ciudadanía. Nos dimos cuenta que era mejor favorecer el entorno escolar y los vínculos para que en el futuro los estudiantes comprendieran la importancia de ser y estar en el mundo con otros. En la institución se entiende que la ciudadanía está atravesada por la pregunta ¿quién soy? Esta pregunta no se responde en un solo encuentro, sino que hace parte del día a día de la institución y en todos los espacios. Esto ha permitido que haya más comprensión y escucha por parte de los estudiantes que están vinculados con la propuesta y además que haya una construcción de la subjetividad. Hay apertura al diálogo, pero lo más importante es el interés de los estudiantes por empezar a promover la diferencia y la diversidad. Es precisamente porque al narrar sus historias de vida y aparecer ante el otro se han dado cuenta de lo diferentes que son, pero eso realmente ya no los incomoda, sino que por el contrario se han creado unos vínculos con nosotros y de ahí han nacido propuestas que los estudiantes mismos han empezado a generar, como son escucharte, cuidémonos pues, cómo educar a Lorenzo y Lorenza. La ciudadanía vista así ha de ser pensada como una forma de estar y ser con el otro. Esto implica acogerlo, cuidarlo y asumir la responsabilidad de hacer de la escuela y la ciudad nuestra moral.
vamos a darle un aplauso a estos profesores que nos acompañaron con las experiencias de cada uno de ellos en sus aulas. Y ahora pues que ya estamos despiertos, ya nos tomamos el tinto, nos fue bien en el almuerzo. Bueno, yo les voy a enseñar esto es como un ritual que me enseñaron en uno de esos viajes que visitamos con los profesores, pero necesito que todos me pongan cuidado. Allá la profe que está en el celular, todo el mundo, es un minutico, que me pongan cuidado para que lo hagamos todos juntos. Voy a pedirle a ver si por aquí hay alguien, para que me tenga el micrófono. O ya. Y esto es muy fácil, pero lo tenemos que hacer juntos y ahí me dijeron pues que esto servía mucho para subir las energías. El que no se concentre y no lo haga de corazón, pues no le va a subir la energía. Entonces vamos a poner las manitos así y nos vamos a concentrar en la respiración y vamos a subir las manos, las subimos alto, lo más alto que podamos, ahí las abrimos y hacemos... Muy bien, profes, un aplauso para todos. Y ahora vamos a seguir entonces con nuestras conversaciones, porque a nosotros los profesores lo que nos gusta es hablar, ¿no? Eso nos dan la palabra y ahí nos quedamos, ¿cierto, Hilda? Y pasa Felipe Aramburo, que es otro que no habla, es el director de desarrollo, es magíster en desarrollo humano, director de la educación en Pro Antioquia. Bienvenido, Felipe. Marcela Quintero, trabajadora social, especialista en administración pública, magíster en asesoría familiar, coordinadora de programas de la Unidad de Educación y Cultura de la Fundación Carvajal, en línea de habilidades socioemocionales para la crianza. Bienvenida, Marcela. Y Carlos Valencia, pedagogo, microbiólogo, integrante del área de educación del Parque Explora y lidera Clubes Explora en el programa Juntos Aprendemos. Muy bienvenido, Carlos. Ana María Betancourt, comunicadora social y periodista con estudios de maestría en comunicación y creación cultural, coordinadora del programa Juntos Aprendemos desde Pro Antioquia e integra el equipo de educación en Pro Antioquia. ¿Quién será la moderadora? Bienvenida, bienvenidos todos y muchas gracias y empecemos pues esta charla tan bacana. Vean, vamos a ver la relatoría gráfica que no la vimos ahora y luego hacemos, bueno, esperen. Miramos entonces, ¿están ahí las muchachas de Pataleta? Hola, sí, ¿me escuchan? Sí, hola, ¿cómo estás? Ya sí te escuchamos. Perfecto. Soy Margarita. Normalmente no me proyecto, sino proyecto como la documentación que salió del momento. Sí, no la puedes mostrar cuando quieras. Y este es el trabajo que hace Pataleta, son relatorías gráficas, es hermosísimo. Lo podemos encontrar en www.parchemaestro.com para los que quieran tener el resumen de este encuentro. Listo. Entonces, voy a hacer como un pequeño resumen de la primera charla, que fue ¿por qué la escuela forma en emociones? Y aquí, en un primer momento, nos hablaron como de varias características del espacio de la escuela, de este espacio como espacio transformador. Dos cosas que resalto como de este primer momento, como esta frase que nos decía ella de que la escuela sea un espacio que deje huella y no cicatrices. Y este tema de común, yo lo puse como comunidad, ¿no? Comunidad. Venimos a tejer entre todos este espacio. También nos hablaba ella de ese tema de la revinculación, de ese te veo ahora. Nos hablaba de esas emociones que son como esa forma de ver la vida. También nos habló de ese espacio
de explicarnos qué era la violencia, como los tipos de violencia que se pueden generar dentro del aula. Entonces hablaba de una violencia física, que es relativa al cuerpo, y aquí como que esa frase que tiene el niño es: mi cuerpo es sagrado, ¿no? Y ese otro tipo de violencia, que es esa violencia simbólica, que nos habla también como el racismo de la piel, el racismo del cuerpo, esas microviolencias, cómo el lenguaje también se presta para hacer violencia simbólica. Nos habló también desde la escuela como ese espacio de reconocimiento y de reparación. Muchas veces nos decían como en las casas o los entornos sociales son muy complejos, y el espacio que tienen los niños para ser reconocidos, para ser reparados, es el espacio de la escuela. En otro momento también nos hablaba ella de que este espacio de la escuela es un espacio de esperanza vital, ¿no? Esa palabra esperanza me parece muy importante resaltarla. Nos decían también que el sistema mutó del control físico, del castigo, al control emocional. Aquí nos hablaban también de estos recursos socioafectivos, que la idea es como desarrollarlos en los niños, hacer que afloren, de esta escuela como un espacio empático donde todos los que están involucrados pueden pararse como en los zapatos del otro y entender un poco qué es lo que está pasando en ese momento de la vida. Nos decían también que esta educación va como en 3 niveles, entonces un nivel cognitivo, que está relacionado como con el cerebro, esa educación en lo emocional, cómo enfrento yo los dilemas que se me presentan, y esta educación para el hacer. La intención es que esos 3 niveles estén conectados. Nos hablaban también de este tema de la justicia afectiva, ¿no? Ella lo recalcó bastante, y este tema de la pedagogía del cuidado, aquí relacionado un poco como con este espacio de la escuela como espacio empático. Lo que sientes me afecta. Y algunas preguntas que surgieron, nos preguntaban, bueno, sí, las emociones de los niños, de los adolescentes, y las emociones de los docentes, de las docentes, ¿dónde están? ¿Dónde se ponen también de manifiesto? Nos hacían también caer en cuenta, y los profes nos recalcaban, que somos seres emocionales, todos los involucrados como en el tema de la educación. Y se hacían esta gran pregunta también, ¿dónde están las familias? ¿Qué pasa con las familias? Como ese otro gran actor. Este fue como un primer momento. Muchísimas gracias, muchas gracias por tu trabajo, es bellísimo. Y bueno, los dejo entonces con nuestros conversadores para que... sigue el segundo, perdón. ¿Nos vas a explicar este segundo? Sí, lo voy a hacer muy rápido. Aquí lo que hicimos fue hablar sobre la violencia, y aquí yo capturé como algunas preguntas que surgieron a lo largo de la conversación. Es una forma de educar, cumple una función correctiva, es disciplina, y aquí un poco lo que nos decían era, si no se inflige esa violencia contra el adulto, ¿por qué si se hace contra los niños y las niñas? Aquí está la niña como en esa acción de ese llanto que le genera como esa violencia contra ella. Y nos hablaron como de 3 enfoques en cuanto a la manera en cómo se ve el castigo y la violencia dentro del aula. Entonces nos hablaron de un enfoque mano dura, que este es como el que sabe, el que todo lo sabe, el que tiene esos protocolos y esas estructuras que son absolutamente rígidas, que tal vez tiene un gozo también por el dolor de los niños y las niñas. Nos hablaron también de y aquí digamos que como que lo que se resalta son esas relaciones intergeneracionales. Afecta mucho ese tema de la edad. Aquí también, en un segundo enfoque, como ante el no saber, el poder de los impotentes. Entonces aquí hay culpa, hay imposibilidad, hay rabia. Ahí ella hablaba mucho de esta palabra impotencia, ¿no? Cuando ya no sé qué más hacer, recurro a la violencia. Y aquí lo que nos resaltaba era un poco como esa nostalgia de la mano dura. Cuando ya no sé qué hacer, recurro a la mano dura porque sé que es fijo lo que me va a funcionar. Y un tercer enfoque es cuando el no saber se hace de invención, que es como el espacio al que nos están invitando, ¿no? Ella decía una frase que me pareció muy chévere, que es del objeto construido al objeto que se construye.
Entonces es permitirnos como que venga la innovación, que venga la intuición, esa escucha profunda, es ese espacio donde nos dejamos enseñar de los niños y las niñas. Y aquí el dibujo recalca un poco como esa historia que nos contaron de Mi mamá me ama, cómo la transformó la docente en agua, que era un elemento que ella vio que en ese momento podía recurrir al niño para explicarle el contenido que ella necesitaba explicarle y que él se conectara. Nos hablaron también de el poder de las pequeñas cosas, esas pequeñas acciones. Y esto me parece súper importante. Una palabra puede cambiar la vida de una persona. Ella también nos recalcaba cómo es importante hacer esa pausa para respirar la rabia y poder tramitarla y no herir a las otras personas. También nos hablaron los docentes de ese diálogo, invitaban al diálogo. Sí, tenemos momentos en que estamos con rabia o que estamos en crisis, hablemos, miremos cómo podemos entrar en diálogo. Y bueno, nos hablaron de otras cosas y lo que resalto aquí es esto que también dicen como los jóvenes, ¿no? Necesitamos límites, sí, y sin violencia. Gracias, Margarita. Con mucho gusto. Bueno, ahora sí y por fin, muchachos, vamos a empezar la conversa. Llegó nuestro momento. Entonces, bienvenidos. Hola a todos y todas, de nuevo bienvenidos. Les agradecemos que estén aquí, que en medio de toda esta conversación sigan firmes y que nos acompañen en este panel donde nos acompañan 3 de los socios del programa Juntos Aprendemos, para seguir hablando de este tema socioemocional. Hemos estado durante mucho tiempo como en esa gran división entre lo que sentimos y lo que pensamos. Entonces vamos a ver cómo ahora esto se está integrando, se está trabajando desde las diferentes instituciones. Entonces quisiera empezar la conversación con ustedes preguntándoles cómo desde sus instituciones se entiende la educación socioemocional y qué hacen para trabajarla. Empecemos con Marcela de la Fundación Carvajal. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la posibilidad de compartir con ustedes. Básicamente quiero contarles un poco que la Fundación Carvajal ha tenido durante varios años un eje transversal de habilidades socioemocionales, aunque antes no hablamos de habilidades socioemocionales, hablamos más de inteligencia emocional, por ejemplo, y ahorita estamos hablando de habilidades socioemocionales. Y básicamente estos procesos eran transversales a los diferentes programas que veníamos desarrollando. Ya para precisar en el contexto específicamente de la escuela, más o menos les voy a contar un poquito de historia. Desde el año 2000 empezamos con un programa de formación a familias con un énfasis en habilidades socioemocionales. Un programa que se ha venido desarrollando durante varios años y ha tenido unos desarrollos muy importantes a propósito de lo que algunos maestros comentaban, la importancia de poder llegar no solamente a los niños, a los maestros, sino a las familias, porque definitivamente es allí en esos diferentes contextos que se fortalecen esas habilidades socioemocionales o se potencian. Este programa que se llama Experiencia Formativa en Habilidades para la Crianza está muy conectado con la conferencista de esta mañana que habló mucho del tema del castigo físico. Y básicamente el propósito de este programa es formar a padres, madres, cuidadores, y en ese proceso formamos agentes educativos de primera infancia y maestros en cómo desarrollar, identificar emociones, manejar el estrés. Uno de los temas más importantes es que hay que poner espacio entre la emoción y la reacción para poder, como lo vimos esta mañana, tener conductas más asertivas. Eso no es tan fácil, pero se puede aprender, ¿sí? El trabajo con familias es un reto inmenso porque no es fácil, cada vez las familias tienen menos tiempo para estos procesos. Sin embargo, lo que nosotros hemos visto es que tiene que ser un proceso permanente y continuo, ¿sí? De no abandonar, ¿sí? A pesar de que a veces
lleguen pocos, eso es como una bola de nieve que se va rodando. Entonces, eso por un lado, la importancia de poder trabajar en el tema de llegar a las familias y con algunas herramientas de habilidades socioemocionales que por supuesto también tienen que ver con poder desarrollar una disciplina positiva, ¿sí? Que equilibre el afecto y la firmeza por todo lo que vimos esta mañana. Y la otra propuesta o apuesta que ha venido haciendo la Fundación Carvajal es un programa de formación a maestros que se llama Docentes que dejan huella, básicamente por la necesidad de que los maestros tengan herramientas para poder primero desarrollar esas habilidades socioemocionales, como nos lo decía una maestra que estuvo en un proceso de formación con nosotros, no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces, un paso importantísimo es poder desarrollar esas habilidades socioemocionales. Muchas gracias, Marcela. Antes de que te vayas, dentro de ese trabajo con las familias, un tipcito pequeñito que se te venga a la cabeza para manejar lo socioemocional para todos y para todas nosotras. Bueno, hay un elemento muy importante y es ampliar el lenguaje emocional, ¿sí? Si nosotros no le ponemos nombre a las emociones, ¿cómo las manejamos? ¿Sí? Y desafortunadamente tenemos en las familias, hay un lenguaje muy funcional. Es decir, las familias se relacionan en términos de hiciste la tarea, está la comida lista, ese tipo de cosas. Pero ese diálogo, ese lenguaje emocional no está presente. Entonces, uno de los temas fundamentales en el trabajo es poder ampliar ese lenguaje emocional. Y obviamente, bueno, de allí siguen otras, pero creo que es clave, muy importante porque no tenemos una cultura hacia el tema de las emociones. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy feliz. Esa es una parte de este lenguaje y también tengo nervios. Entonces creo que, y atendiendo esta invitación, suena muy básico y muy simple, pero de verdad ampliemos nuestro lenguaje emocional en el día, en la casa, con la familia, con los estudiantes, con todo el mundo. Marcela, muchísimas gracias. Ya vamos a seguir contigo. Vamos con Carlos del Parque Explora. Carlos, cuéntanos desde Explora cómo se entiende la educación socioemocional y desde qué perspectiva la van trabajando. Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes. Gracias por esta invitación, poder estar aquí compartiendo con ustedes, maestros y maestras, en este espacio tan valioso de conversación y de construcción. Bueno, para dar un poco de contexto, seguramente muchos y muchas de ustedes no conocen el Parque Explora. Es un centro de ciencia, un museo ubicado en la ciudad de Medellín, que lleva más de 15 años operando en la ciudad y en su construcción, en su trabajo, se ha enfocado en cómo podemos apropiar, cómo podemos llevar la ciencia desde ese lenguaje tan sofisticado, tan elaborado de la investigación, a un lenguaje más cercano, más vivencial, que se pueda experimentar, que se pueda tocar, que se pueda sentir a través de las experiencias que el museo mismo ofrece para los niños, niñas, jóvenes y las personas que visitan este lugar. Así nace, así se crea, así se comienza a configurar todo un discurso, toda una historia, toda una propuesta educativa de este lugar que finalmente se va materializando y va tomando forma a lo largo del tiempo en la consolidación de un área de educación que es relativamente nueva. Bueno, Explora siempre ha tenido un área de educación desde su creación, pero se consolida y comienza a tomar mayor fuerza en los últimos 4 años, y en ese proceso comenzamos a hablar de aprendizaje activo y a entender cómo lo que hace un espacio como este, que no es solamente el espacio, sino cómo ese espacio se extiende a la ciudad o a otros lugares también a través de procesos de formación de maestros con comunidades de aprendizaje, como en el caso de Maestros Amigos de Explora, que los invito también a que lo conozcan y se unan, a través de proyectos de ciencia, clubes de ciencia, que ahorita les podré contar un poco más, investigación escolar y otros programas de ciudad que precisamente nos han permitido consolidar. Primero, que el museo es un espacio de interacción, es un espacio que permite una relación entre la escuela y el museo, una relación que siempre es de complementariedad, de construcción, y que en ese relacionamiento, en ese compartir, hemos comenzado a consolidar una serie de habilidades que, al igual que
Marcela nos contaba que pasaba en Carvajal, en Explora también ha ido cambiando, mutando. Hablamos de habilidades del siglo XXI, deeper learning, habilidades socioemocionales, habilidades para la vida, socioafectivas, ¿cierto? Pero que independientemente de la manera como se nombrara, pues finalmente son las mismas habilidades que hemos venido trabajando: comunicación, creatividad, curiosidad, empatía, el aprender a aprender, el construir con los demás, el ser responsable frente al conocimiento y el conocimiento del otro. Y esos procesos han estado implícitos dentro de unas prácticas que han sido la experimentación, la creación, la creatividad, y eso es lo que representa las experiencias que nacen desde el Parque Explora. Ahorita les puedo contar con ejemplos quizás más concretos, por ejemplo, los clubes Explora. Gracias, Carlos. Nos dejan en misterio. Ahorita volvemos a las cosas absolutamente concretas. Pasemos a Felipe. Felipe, la Fundación Pro Antioquia, ¿cómo entiende la educación socioemocional? Y hemos dicho muchas veces que muchos hablamos de esto, ¿cierto? Pero ¿cómo aterrizamos esto a la realidad? Cuéntanos cómo se entiende y por qué es importante para la Fundación. Bueno, pues en primer lugar, quiero saludar a todos y todas las que están acá. Ya llevamos 7 horas y media y los veo todavía interesados y con ganas. Entonces, para nosotros, en realidad es una alegría que estos espacios sirvan para el encuentro. Parece muy simple, pero es muy relevante entender que no solo la psicología trabaja los temas emocionales. Por ejemplo, hay toda una disciplina de la antropología que justamente se llama la antropología de las emociones, que ha hecho un aporte. Lo propio pasa en la filosofía. Y me mataría el damar si no digo que la pedagogía y los pedagogos clásicos han trabajado el tema emocional y está absolutamente ligado a la comprensión que la pedagogía ha hecho del mismo proceso de enseñanza. Entonces eso es lo primero. No hay una única disciplina que trabaje lo emocional y tampoco podemos jugar a trivializar el tema de las emociones. Uno no se levanta por la mañana, se mira al espejo y dice voy a ser feliz y misteriosamente por el mundo va feliz, como nos venden los libros de cajas de los supermercados. Esa es la primera reflexión. Hay todo un corpus de conocimiento alrededor de emociones y si uno quiere trabajar el tema, pues es responsable y sensato leerlo. Lo segundo tiene que ver con que la única emoción deseable no es la felicidad. Y me quiero pegar un poquito de lo que decía Karina al principio esta mañana, que decía que aunque hay clasificaciones extendidas en la literatura de emociones positivas y emociones negativas, pues es legítimo en cualquier caso lo que cada individuo siente. Y a mí siempre me gusta poner este ejemplo. ¿Cómo no va a ser legítimo en una escuela, en un contexto educativo, que aparezcan y emerjan emociones como la indignación, por ejemplo, frente a lo que pasa con los otros, frente a lo que pasa socialmente? ¿Acaso no es deseable en esa idea que se nos ha vuelto casi un mantra de formar ciudadanos críticos, tener ciertas emociones que nos confronten, que nos hablen o nos permitan relacionarnos con los otros de otra manera? Segunda reflexión, no solo la felicidad es deseable. Y la tercera reflexión que conduce a nuestra comprensión de emociones tiene que ver básicamente con los trabajos de Martha Nussbaum y Le Breton, que hablan de un tipo de emociones que son muy poderosas y se trabajan en la escuela, que Nussbaum llama emociones públicas. Y las llama emociones públicas porque se conectan con la construcción de la esfera de lo público. Dicho de otra manera, se ejercen cuando yo estoy en mi rol de ciudadano. Asuntos como la compasión, no solo la empatía, sino la compasión, que implica un accionar, el amor público, la vergüenza, la envidia, suceden en los ámbitos escolares, suceden en los ámbitos sociales e inciden directamente en la forma como nos relacionamos con los otros. Esa es la tercera reflexión que me parece importante para ir abordando un poco esta conversación, y es que hay emociones que tienen todo que ver con los procesos de vida de lo público. Y para resumir esto, que yo sé que me voy volviendo cansón con el tema, solo quiero plantear una idea para darle paso a mis compañeros. Y es que Nussbaum y Le Breton también dicen, ojo, que no podemos seguir separando el mundo entre lo emocional y lo cognitivo, porque apela nada más a las definiciones de emociones que desde los griegos tenían, y es que las emociones se construyen a partir de juicios valorativos. Yo no voy por el mundo o por el bosque como Caperucita y digo, ¡ay, qué rabia!
sin que haya un proceso que me lleve a tener esa rabia. Yo hago un juicio valorativo de una situación y por eso emergen las emociones. Y asimismo hay ciertas emociones que son las públicas que llevan a que yo desarrolle otros procesos cognitivos y otros procesos de vida. Entonces lo dejo ahí para que después... No, venga de una vez. Vamos yendo por partes. Entonces, listo, reconocemos que la felicidad o la alegría no debe ser la única emoción deseable, ¿cierto? Ahorita Marcela nos decía, ampliemos nuestro lenguaje emocional. Ya en lo particular, Felipe, ¿cómo se hace para que reconozcamos las emociones, pero las tramitemos, para que podamos ir avanzando en ellas? Pues bueno, entonces lo primero que me parece ahí que hay que decir sin ánimo de caer en el manual o en la receta, es que lo primero es que hay que reconocer que no todos actuamos de la misma manera y sentimos lo mismo frente a ciertas situaciones. De hecho, eso es la crítica que se hace un poco a la noción de empatía. Es muy difícil ese día ponerme en los zapatos del otro porque yo no siento como el otro. Yo tengo una forma de relacionarme, una forma de reaccionar distinta, ¿cierto? Entonces, incluso ya los más sofisticados hablan de imaginación empática, diciendo, pues hombre, yo no sé qué pasa si a alguien se le muere la mamá porque a mí no se me ha muerto, pero además mi reacción sería tremendamente diferente, pero reconozco que eso le puede causar dolor a esta persona. En ese sentido, yo creo que hay que avanzar como primer camino en lo que tú propones, en reconocer que el otro puede sentirse afectado por ciertas situaciones. Y en vez de tratar de ponerme en los zapatos del otro que no necesariamente me caben, es permitirme un espacio en el que reconozco que el otro puede estar afectado y apelo a mi lógica compasiva, es decir, a mi capacidad de accionar, pues para acompañar al otro desde las formas que yo entiendo y dimensiono. Muchas gracias, Felipe. Carlos nos va a aportar ahí. Es que justamente con esa pregunta que le decías a Felipe, me hizo acordar de algo que pasó en nuestro programa de Clubes Explora. Resulta que hace poco una de nuestras chicas que estaba haciendo una actividad con los niños y niñas en la ciudad, llegó a comenzar el taller y totalmente de acuerdo con Felipe, esto no es de recetas, finalmente en medio de la diversidad, en medio de la experiencia, en medio de las prácticas que cada uno y una de ustedes tiene, que es además valioso, escribir, sistematizar, compartir esas experiencias y ponerlas en práctica, ¿por qué no? En este caso particular con esta chica lo que pasó es que llegó a comenzar el taller, les preguntó a los niños, buenos días niños, ¿cómo están? Todos los niños, como ahorita nos lo mostraba la profe, respondieron en corito, bien, gracias a Dios y usted. Y la chica dijo, no, espera, paremos un momentico. Les voy a volver a preguntar, pero respóndanme con lo que cada uno de ustedes siente y piensa realmente, ¿cierto? O sea, no lo que nos enseñaron a decir, porque es la manera bonita de responder, sino en serio, dígame, ¿cómo estás? Y los niños quedaron como, ay, ¿cómo así? Entonces, claro, empezó una conversación, algunos estaban felices, unos tenían sueño, otros tristes, de hecho, pues una chica comenzó a llorar, había sucedido algo con una mascota, entonces, claro, son muchas experiencias, son muchas historias, cada uno y una de nosotros tiene, pues, hoy puede estar feliz, triste, amanecí enfermo, yo qué sé, pero eso no se puede ocultar. Y es válido que si voy a empezar mi clase, pues quiero saber cómo están y lo pregunté, pues cuéntame un poco realmente de eso que te atraviesa, ¿cierto? De esa experiencia que es real, que es mía y que hace parte finalmente de lo que soy en este momento. Muchas gracias, Carlos. Antes de que le pasemos la palabra a Marcela, danos un poquito de contexto o de esas experiencias que desde Explora se trabajan para aportarle a la formación socioemocional. Claro que sí. Voy a poner tres ejemplos. Uno de ellos es el programa MAE, un programa de formación de maestros y maestras que lleva, este es el año número 16, trabajando en la ciudad con comunidades de aprendizaje en diferentes temáticas. Se reúnen de manera quincenal en 6 áreas diferentes. Hay maestros de astronomía, de ciencias naturales, semillero, investigación escolar, etcétera. Y se reúnen a trabajar no solamente temáticas alrededor de estos temas, sino que también a conversar y a problematizar esas experiencias y esas prácticas buenas y eso malo que me pasa en el aula
aportando un poco como a esa idea de desarrollo profesional. Entonces, claro, ahora una maestra lo decía, muy bien, hay que trabajar con los niños y niñas el tema de las habilidades socioemocionales, y los maestros y las maestras. Entonces, la comunidad educativa toda debe ser parte de este tema. Finalmente, lo social y lo emocional nos atraviesa no solo como estudiantes, sino también como ciudadanos, sino también como parte de una familia, como pareja, etcétera. Esas habilidades son habilidades nuestras y debemos potenciarlas en diferentes ámbitos, y en ese sentido, con los maestros, y una idea, no la idea tradicional de la política pública que dice desarrollo profesional del maestro es formar, ¿cierto? Como si el maestro estuviera vacío y hay que llenarlo de conocimiento. Entonces la política se enfoca mucho en formar, pero también en esa idea de desarrollo profesional entran otras cosas como la conversación, como el entender esas emociones, tramitarlas, y eso es un poco parte de lo que pasa en MAE. Y un segundo ejemplo, para no alargarme, es el caso de Clubes Explora, que hace parte del programa de Juntos Aprendemos en este momento, y es precisamente actividades a través de 4 áreas temáticas. Obviamente nuestro enfoque siempre parte de las ciencias, no como un fin, sino como un medio para lograr trabajar diferentes habilidades sociales y emocionales. Y en el caso de clubes trabajamos astronomía, audiovisuales, biodiversidad, pensamiento de diseño, y se convierten en nuestra excusa para conversar, trabajar en equipo, colaborar, estimular la creatividad, el pensamiento crítico, y eso es lo que buscamos en este caso desarrollar con los niños y niñas, y que lo vamos a comenzar a hacer en Bucaramanga muy pronto. Cuente el chisme para que todos sepan. A partir de julio vamos a estar en algunas instituciones educativas de primaria, su programa de primaria, que hace parte de Juntos Aprendemos, y vamos a comenzar este semestre, en julio, Clubes Explora en Bucaramanga y en Cúcuta, además de Medellín. Entonces, para que nos estén esperando en las instituciones, que vamos a hacer actividades muy interesantes en estas temáticas con los niños y niñas de 3º a 5º. Muchas gracias. Bueno, Marcela, continuemos contigo. Realmente esta conversación es una conversación de frontera, ¿cierto? Porque finalmente ustedes son los que están todos los días poniéndole el corazón, la cabeza, el cuerpo, la emoción a este tema educativo, ¿cierto? Estas instituciones que nos acompañan hoy también trabajan por la educación desde otro lado. Entonces, Marcela, contanos desde tu perspectiva y también con los ejemplos, con las cosas que ha vivido la Fundación, ¿por qué realmente es importante trabajar la formación, la educación socioemocional en las escuelas? Parece obvio, pero ayúdanos ahí a seguir conversando. Bueno, primero es una oportunidad para toda la comunidad educativa, y ahí hablo de familias, ahí hablo de maestros, directivos docentes, incluso el personal administrativo, que es súper importante en estos procesos, por supuesto los estudiantes. Es la oportunidad de generar una comunidad, digamos, que genere unas condiciones de seguridad, ¿sí?, y de protección y cuidado, como lo vimos esta mañana. Entonces, siento que esa es como una oportunidad maravillosa de poder abrir las puertas para formar familias alrededor de habilidades socioemocionales, pero que también eso permee realmente las prácticas cotidianas en el aula. Porque diría yo que las habilidades socioemocionales se enseñan, se practican y se vivencian, ¿sí? Porque se aprenden básicamente también mucho a través del ejemplo, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, yo puedo estar diciendo y hablando del respeto, bueno, en fin, pero si mis prácticas cotidianas dicen otra cosa, realmente no logro impactar. Entonces, eso atraviesa una transformación y generar capacidades en los adultos. Siento que los adultos tenemos una responsabilidad grandísima allí en fortalecer esas habilidades socioemocionales. Hablo de familias, hablo de maestros, hablo de líderes comunitarios, incluso un enfoque un poco más sistémico de lo que es habilidades socioemocionales. Y por el otro lado, pues sin duda las habilidades socioemocionales permiten mejorar la convivencia.
al tener posibilidades de resolver las situaciones diarias con otros elementos, por ejemplo, con la posibilidad de autorregular mis emociones y no explotar ante resolver los conflictos, entender la perspectiva del otro, básicamente. Entonces, allí hay dos aspectos fundamentales que nosotros hemos venido trabajando con maestros y es el tema del autoconocimiento. Entonces, reconocer esas emociones en mí, reconocer mis prejuicios también, que hacen parte, digamos, de lo que yo soy todos los días, ¿sí? Por un lado. Y el otro aspecto muy importante es el tema del autocontrol. ¿Cómo podemos manejar esas situaciones diarias? Entendemos que hay situaciones que generan rabia, está bien sentirla, no está mal, pero tenemos otras formas de pronto de expresar esas emociones. Pasa por validar las emociones de los niños. A veces cuando conversamos con los maestros les decimos que los niños también se estresan, también se frustran, tienen rabia, igual, ¿sí? Por otras situaciones, ¿cierto? Pero para ellos esas situaciones son demasiado significativas y es como están aprendiendo a tramitar esa emoción en su mundo, ¿sí? Y a veces, digamos, invalidamos las emociones, ¿sí? Y no le damos como cabida realmente en la escuela y en el aula. Entonces, para mí, tener un enfoque de habilidades socioemocionales es una oportunidad para toda la comunidad educativa, pero para transformarnos también nosotros, no solamente los niños o los estudiantes. Muchas gracias, Marcela. También a quienes nos están viendo por transmisión, si tienen algún comentario, alguna pregunta, nos lo pueden dejar por ahí, alguna opinión sobre lo que entienden sobre la educación socioemocional. Ya que Marcela tocó el tema, pues ya venimos hace rato con el tema de los maestros, ¿cierto? Y qué ofertas, procesos hay desde estas instituciones. Felipe, ¿nos podrías contar un poco sobre Ser Más Maestro? ¿Y cuál es su enfoque y por qué es tan importante dentro de la apuesta de lo socioemocional? Sí, pero antes quiero contestar la pregunta anterior porque si no me salen letreritos. Era a ver si estaba poniendo cuidado. Yo creo que aquí hay que apelar, y con eso me pego un poco a Ser Más Maestro, aquí hay que apelar que el oficio de los profesores pasa por un compromiso ético y político. ¿Qué significa ser un maestro o una maestra de un país como Colombia que lleva 60 años en conflicto armado y donde la escuela es la única institución que ha permanecido en todos los territorios a pesar del conflicto? Eso no se nos puede olvidar, porque ese compromiso ético y político que bordea el oficio de los maestros nos conduce a entender que parte de la acción constitutiva de ese ejercicio es permitir que la escuela sea un espacio para abrazar, para hacer posible el encuentro con los otros. Y uno podría hacer una lista enorme de lo que llamamos habilidades socioemocionales. Marcela acá plantea unas, pero yo les quiero mencionar solo dos que se consideran en varios marcos de habilidades socioemocionales como tal. Pensamiento crítico, capacidad de aprender a aprender. ¿Eso en qué momento no ha sido parte de lo que un maestro quiere cuando está ejerciendo su oficio? Entonces, lo primero, y en esto quiero ser muy claro, es que no podemos caer en el juego de instrumentalizar el tema o el concepto de habilidades socioemocionales en términos de mejorar el ambiente de aprendizaje o que sea un escenario más seguro. Eso serán consecuencias, pero no van a ser los fines mismos. Cuando un maestro está haciendo su ejercicio, está construyendo ciudadanía. Y eso implica, por ejemplo, cómo utiliza o cómo genera la capacidad de utilizar el saber para tomar mejores decisiones. Entonces ahí se mezclan las cosas y yo quisiera ser muy enfático en que me parece muy bonito que nos permitamos en el oficio del maestro entender que hay un compromiso en esos sentidos, desde luego con el saber, pero desde luego con esa escuela que es capaz de abrazar, de permitir lo diverso, de potenciar la ciudadanía en los términos maravillosos que los griegos las tenían. Acuérdense que para los griegos, ¿qué es la ciudadanía? Es la capacidad de argumentar y de escuchar tranquilamente el argumento del otro, así no lo comparte, ¿cierto? Entonces eso es parte del oficio del maestro y es parte de lo que sucede en la escuela. Con esto quiero decir que no es un tema nuevo y no es un tema que tengamos que trabajar, es un tema que permanentemente en el ejercicio del oficio de los maestros emerge. Ahora, puntualmente Ser Más Maestro, ya que Ana me lo pregunta, es un programa que diseñamos en ProAntioquia muy con la lógica de generar espacios
más que de formación, de encuentro, de intercambio entre los maestros, porque entendimos que en la conversación, en el intercambio de lo que cada uno cree, en la posibilidad de reconocer que el otro no la tiene tan clara y que podemos construir colectivamente, puede haber un camino de aprendizaje y de reflexión sobre el oficio profesional en los términos que Carlos lo planteaba ahorita. Lo discutíamos, no sé si ayer o hoy en la mañana, que además hay evidencia que muestra cómo el hecho de acercar maestros para conversar sobre su oficio puede tener incidencia en términos de logro aún mayores que el tema de la formación convencional. Pues ser más maestro lo que intentas es un tránsito que favorece unas reflexiones y una acción sobre temas como la mediación, como el liderazgo, como los ambientes de aprendizaje y en general sobre cómo el oficio del maestro está atravesado desde luego por el saber, pero sobre todo por una condición de florecimiento de la humanidad, y eso lo hacemos a través de un trabajo de los maestros y de la apropiación de unas didácticas que nunca se entienden como recetas o manuales, sino como excusas. Porque, y con esto termino, cada clase, cada posibilidad de encuentro, cada momento que sucede en la escuela, sí es una posibilidad de formación de los sujetos, desde la perspectiva emocional, cognitiva, del saber. Cualquier momento es una excusa para establecer esos campos de formación. Muchas gracias. También Ser Más Maestro está aquí en Bucaramanga. Próximamente habrán otros grupos, entonces aquí estamos acompañándolos también con este pedacito. Como la idea es que sea una conversación y ustedes no se queden allá silenciosos, sino que también empecemos desde sus experiencias y desde lo que los compañeros nos vienen a compartir. Vamos a hablar de una cosa muy concreta, ¿cierto? Del dicho al hecho. Siempre hablamos de socioemocional, se vuelve súper importante, se nos está volviendo hasta paisaje, porque se habla tanto que, como decía Felipe, son tantas competencias que finalmente cuáles trabajamos y de qué manera. Quisiera preguntarles a los tres, o sea, ¿cuáles son esos mangos bajitos? O sea, ¿qué acciones o qué recomendaciones tienen ustedes para la escuela para que empiece a desarrollar, para que siga, continúe y fortalezca el tema de la educación socioemocional? Marcela. Bueno, pues primero decirles que el tema de habilidades socioemocionales es un tema o es una, digamos, dimensión que hay que dedicarle tiempo y pensarlo cómo se hace. Lo digo porque, bueno, en el trabajo que llevamos compartiendo con los maestros a través de la propuesta que desarrollamos pues en Cali, en Valle, de docentes que dejan huella, uno de las creencias es, bueno, voy a llevar, por ejemplo, un cuento y voy a conversar sobre un valor. Y hasta allí llegó como el proceso y resulta que las habilidades socioemocionales se desarrollan paso a paso, tienen una manera de desarrollarse y hay que pensarse cómo desarrollar estrategias dentro del aula. Eso es muy importante. A veces decimos, bueno, tenemos un enfoque de habilidades socioemocionales, pero cuando vamos a ver, bueno, cuáles habilidades estás trabajando, realmente no, o sea, tocamos como de todo un poquito y no tenemos un proceso, digamos, como secuenciado. Eso es muy importante. Lo otro es nombrar que estoy trabajando, qué habilidad socioemocional estoy trabajando, tiene una secuencia y un paso a paso. Por ejemplo, yo les acabo de decir que es muy importante el lenguaje emocional, ¿cierto? Pero es también muy importante la expresión sana de emociones, cómo las puedo expresar, brindar espacios para eso. Pero también la validación de esas emociones, pero también estrategias de autorregulación. Ese conjunto de cosas me permiten realmente manejar de una manera más sana las emociones. Y fíjate que es un paso a paso, no solamente es simplemente generar una reflexión, sino desarrollar un proceso metodológico. Eso es muy importante, diría como para comentarlo. Lo otro es que, yo vuelvo e insisto, es muy importante generar capacidades en los adultos y habilidades en los adultos. Creo que allí tenemos un trabajo grande por hacer y por desarrollar. Y eso lo digo porque en el trabajo con padres, con familias, hay cosas que parecieran como obvias, pero no lo son, ¿sí?
Entonces, yo ahora les decía, a veces no se reconoce que los niños tienen estrés, que ese estrés tiene un impacto en el desarrollo de los niños, que a veces las interacciones que se dan en la familia generan unos altos niveles de estrés y a veces en la escuela también. Entonces, son cosas que hay que empezar como a conversar y que hay que generar espacios de encuentro para poder realmente entre todos, conocer qué nos está pasando a cada uno de nosotros, pero también qué herramientas, qué estrategias requerimos para abordar mejor esas situaciones. Y vuelvo y retomo a una maestra que nos dijo, no podemos dar de lo que no tenemos. Entonces creo que pasa también por un ejercicio, digamos, personal frente a las habilidades socioemocionales. Carlos, muchas gracias, Marcela. Contanos desde Explora algunas recomendaciones, algunos pasos como concretos y tempranos que ustedes han identificado para aportarle a la educación socioemocional. Ana, me quedé pensando en los mangos bajitos. Tal cual. A ver, no sé si pasa acá en Bucaramanga, pero en Medellín uno salía del colegio y lo primero que hacía era comerse un manguito, ¿cierto? Sí. Entonces... ¿Aquí pasa o no pasa? Sí, Okay. Bueno, muy bien, un Manguiche manguito con con limón, sal, pimienta, mugre, muy bien, sí. Entonces, es que sin ese no sabe igual. Claro, eso era parte de las defensas. Uh-huh. Bueno, y pensando en esos mangos bajitos, para trabajar las habilidades socioemocionales, bueno, quizás no tan bajitos, iría como a asuntos más amplios. Uno de ellos es justamente trabajar el aprendizaje activo, al menos desde el caso del Parque Explora, ha sido una apuesta que yo no voy a decir que es nueva, la pedagogía activa lleva más de 100 años intentando generar otras prácticas que vinculen la creatividad, la curiosidad, el juego, el trabajar, el hacer, el construir, el colaborar, etcétera. Siento que es un elemento que desde las prácticas de aula permiten mucho, sobre todo para construir y fortalecer habilidades sociales y emocionales. Ese es un manguito. El otro mango sería una idea que es un poco lo que pasa entre Explora como museo y la escuela en ese relacionamiento, un poco esa idea de expandir la educación, de cómo la escuela abre sus muros a otras instituciones, cómo se puede trabajar con otras instituciones, con empresas, con la universidad, con un museo, con la comunidad. Ahorita hablaban de líderes comunitarios, cómo podemos generar otro tipo de relacionamientos justamente para pensarnos las prácticas desde un contexto y una realidad más cercana. Y un tercer manguito, se me olvidó. Ahorita después de que Felipe hable, seguramente me acuerdo del tercer manguito. Está un poquito más alto. Quizá. Bueno, yo como en 3 pasos, yo pensaría muy de la mano de lo que Marcela acaba de proponer, que hay que pasar de la buena intención a leer lo que uno va a construir. Poner un trabajo en grupo no es trabajar en equipo en términos de la competencia socioemocional, ¿cierto? Entonces nos corresponde, como ustedes lo hacen con cualquier área, ir a construir un discurso y dotar eso de sentido. Y para eso hay que hacer un ejercicio de lectura, como los maestros lo saben hacer, además porque tienen una capacidad de ser productores culturales e intelectuales que todos reconocemos acá. Pero yo sí quisiera insistir como el primer mango, no podemos dejar que este discurso siga siendo trivial y que se resuelva con manuales de 20 páginas de libros de cajas de supermercados. Cuando hable del manual de cómo hacerlo en cómodos 5 pasos, hay que desconfiar de eso. Y el segundo mango bajito que yo creería que tendríamos que hacer es abrir y persistir en la apertura de espacios en los distintos escenarios escolares para visibilizar distintas formas de vivir la vida, de sentir el mundo, de construir discursos. Parte fundamental de empezar a posicionar los discursos de las emociones es también abrir un camino poderoso para
reivindicar que la escuela es un escenario de lo universal, de lo diverso, y a partir de ese mismo reconocimiento empezar un trabajo que es sistemático, persistente, que se da en todas las áreas, en todos los momentos, que no es responsabilidad del maestro o de la maestra de ética, que es parte activa de cualquier escenario, insisto, escolar. Felipe, muchas gracias. Como esto es una conversación y ustedes han estado tan calladitos, ojalá haya 1, 2 o 3 de las personas que están en el público que nos compartan alguno de esas, como sabemos, no son recetas, pero alguna experiencia, alguna idea que nos ayude a trabajar lo socioemocional desde el aula, desde la escuela. Por acá hay una mano, Sara nos va a acompañar. Y el resto, veo manos ahí prontamente. Aquí hay uno. ¿Arranco acá? Ya te lo traigo. Ay, buenas tardes y me disculpo si he hablado mucho hoy, pero es que el tema me parece muy interesante. No, qué bueno, muchas gracias. Sí, haciendo la reflexión, hace poco estuve en una charla acerca de, eso está muy relacionado con los mindsets, ¿sí? Que son las mentalidades. Hay fixed mindset y una growth mindset. No sé si alguna vez lo habrán escuchado. Sí, acerca de las mentalidades, una fija y una de crecimiento. Entonces, esas mentalidades están completamente ligadas a las emociones. Y las emociones también surgen a partir del lenguaje que utilizamos dentro de nuestra clase, ¿sí? ¿Qué nos dice la teoría? La mentalidad fija se refiere a lo siguiente: a que la inteligencia, el talento y otras cualidades son innatas o que no cambian. Mientras por el contrario, una mentalidad de crecimiento dice que la inteligencia, el talento pueden ser desarrolladas con práctica y esfuerzo. Aquí hay un comentario, con todo el amor y todo el respeto lo hago, hacia la persona que dijo que es que antes los matrimonios duraban, ¿sí? Pues cada uno haga la reflexión de por qué duraban antes los matrimonios, ¿sí? Y por qué no duran ahora. Bueno, eso es un comentario que quería hacer con mucho amor y respeto. Bien, ejemplos de crecimiento que he utilizado en mi aula, ¿sí? Por lo menos una mentalidad fija diría lo siguiente: yo soy bueno en algo o no soy bueno, simplemente no hay intermedios. Una mentalidad de crecimiento nos dice: yo puedo mejorar mis habilidades con esfuerzo y práctica. Muchas veces le decimos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos o familiares: pero es que usted definitivamente el inglés a usted no le entra. Yo soy profesor de inglés y lo escucho frecuentemente. Y ustedes mismos a veces lo repiten y dicen: no, pero es que a mí el inglés definitivamente, no, yo soy muy malo para el inglés. Sí, el inglés a mí, y pasa con inglés, con matemáticas, usualmente pasa con esas dos asignaturas. Entonces, no, lo que debemos hacer es repensar, ¿sí? Repensar y redirigir nuestro lenguaje, decirle a las personas que estamos educando: no, tú tienes las habilidades, todos los seres humanos tenemos habilidades para aprender un nuevo idioma, ¿sí? Tú las puedes potenciar, es lo que yo le digo a las personas y les cuento que ha funcionado. Otro tipo de lenguaje: cuando las personas me dan retroalimentación, siento como si me estuvieran criticando, ¿sí? Entonces, tanto los niños, incluso nosotros también, cuando nos dan un tipo de retroalimentación: no, pero ese profesor no habló bien o no lo hizo bien, ¿sí? Lo sentimos a veces como crítica, ¿sí? Eso es una mentalidad fija. Entonces, repensemos nuestro lenguaje y podemos decir: aprecio cuando la gente me da feedback, que es la retroalimentación, cuando me dice, porque me ayuda a crecer y a aprender. Entonces, es cuestión de encontrar unos medios de analizar qué le estamos diciendo a los estudiantes, porque como lo decían aquí en la otra charla que lo escuché también, las palabras tienen un poder gigantísimo, ¿sí? Y nosotros podemos cambiar, hacer la revolución desde nuestros salones y pues que vivamos emocionalmente mejor. Gracias. Muchísimas gracias, así que ojalá todos, ya vamos, profe, por allá, por aquí hay una manito levantada antes y ya vamos para allá. Así que todos, mentalidad de crecimiento, profe, ¿cierto? Aprender a aprender, como decía Felipe, o sea, nosotros mismos vamos identificando esas competencias, fortaleciéndolas, como lo decía Marcela,
y Carlos, o sea, trabajándolas, porque no se hace mágicamente. Por acá está el micrófono. No, por acá lo tengo yo. Ah, bueno, maestra, ¿cómo está? Bueno, otra vez molestando por acá. Molestando, no, compartiendo, compartiendo, pasando, no, digo bueno. molestando porque es que los que me conocen saben que hablo mucho. Bueno, entonces yo pienso que dentro de esto, la apertura sensorial que debemos tener todos, porque me acordé que de una experiencia que tuve la semana pasada, que cuando entraban las niñas en el colegio, los chicos, siempre se trabaja mucho la puntualidad y quienes llegan tarde van a coordinación primero por su permiso de entrada o para justificar por qué llegaron tarde. Y qué días pasó que una niña me miró, eso que se conecta uno como con la mirada de la persona. 3 veces nos conectamos con la mirada y la niña no me habló, pero me di cuenta de la angustia en los ojos y no me decía nada. Yo le dije, ¿necesita hablar conmigo? Y me dijo que sí. A través de ese diálogo callado de ella, digo yo, pudimos saber que a la niña le estaban castigando todos los días, le estaban dando juguete todos los días. Entonces me acordé de la charla anterior también, ese pedacito de cómo uno esa apertura sensorial, porque a veces cerramos como nuestros sentidos también como maestros o como directivos, en mi caso, que estamos en todo, pero también nos olvidamos de otras cosas como las emociones tal vez que nos circundan o que nos pueden rodear de estudiantes y maestros. Las emociones y las demotivaciones también nos llegan a los maestros. Uno escucha a maestros que dicen, no, pero yo preparo clase, alisto todo, voy para la clase, pero estos pelados no hacen nada, no quieren nada, todo quieren fácil, todo. Entonces esas emociones, también esas habilidades emocionales que a veces se supone que tenemos como adultos o profesionales de la educación, ellas también nos juegan como unas jugaditas que nos hacen como desmotivarnos también a la par de los mismos estudiantes. Las prácticas, tú decías de las prácticas socioemocionales, y yo digo que se practican, se viven y se construyen en la medida que la escuela debe ser abierta también a mirar esa parte de las habilidades emocionales que, como le decía alguien aquí de nuestra secretaría, tal vez desde las políticas públicas mismas de educación nos faltan para esa construcción, porque a veces la escuela o el colegio se deja solo a que haga esa tarea. Y nosotros los directivos y los maestros también necesitamos apoyo desde la parte gubernamental, porque esa tarea a veces se deja como la escuela responda por esa partecita e incluso ustedes como de la parte privada, pues gracias a Dios nos ayudan. O sea, nosotros hemos tenido una colaboración de ustedes desde lo privado, pero pienso que debe haber una política pública más directa hacia esa construcción de no solo la escuela como tal y demás, sino también de esta parte que ustedes están hablando de las habilidades socioemocionales. Y tengo una pregunta, la verdad, ignorante de este proyecto, a pesar de que trabajo, pues, como muchos de los que estamos acá con la Cámara de Comercio y demás, no conocía esto del parche maestro y me preguntaba por qué iniciaron este trabajo, no sé si aquí en Bucaramanga, por decirlo, hablando sobre toda esa parte de las habilidades emocionales. ¿Qué los llevó? Si es la misma pandemia o qué los lleva a hablarnos bastante de este tema súper fundamental, que no lo desconocemos y creo que todos los que estamos acá lo vemos necesario y que ha sido como un muro que a veces rebotamos ahí porque a veces no sabemos qué hacer a pesar de nuestros conocimientos y experiencias. Rectora, muchas gracias. Espérese, no entregue ese micrófono todavía. Congelemos la pregunta de por qué estamos con este tema, con Parche Maestro, dentro de Juntos Aprendemos. Usted como rectora. Coordinadora, perdón. Ya casi rectora, sí. Bueno, listo. Vamos a ver si en un año ya estamos. Entendiendo lo que usted expresaba, ¿cierto? De que desde lo público, desde las políticas hay que hacer mucho énfasis, pero desde lo pequeñito, desde usted como coordinadora, ¿cómo fortalece con sus docentes las habilidades socioemocionales? ¿O cómo lo trabajan? Pues de las cosas que, por ejemplo, en el colegio uno… Mire, han pasado tantas cosas de lo que hablamos acá, no solo por pandemia, sino por la cotidianidad. Suceden muchas cosas donde uno a veces mira al maestro como esa persona a la cual directamente está en el aula, ¿cierto? El contacto que hay más directo es del estudiante, obviamente, con los maestros. Y de pronto uno es como tocarle esa parte, uno dice, y aquí con el perdón de los maestros, el tocarles el corazoncito que a veces se nos pone fuerte, porque el día a día lo pone uno como fuerte, ¿sí? Que a veces si uno es solo corazón, tal vez lloraríamos todos los días por todo lo que vivimos. Entonces es el mirar a ese estudiante, y tengo un lema que yo no creo que sea nuevo, pero siempre digo que un estudiante no es un individuo para ponerle una nota, sino es una persona.
es una persona sintiente, como decían ustedes acá, que está aprendiendo y es muy sintiente, y es la apertura de nosotros como maestros a mirarlo a esa persona, a esa persona que está en formación, que miremos que nosotros también, pues, desde nuestras habilidades y debilidades, nosotros podemos aportarle mucho. Decimos que ellos son los que están en formación, pero nosotros día a día también, y por eso el trabajo o cuando uno se acerca, porque posiblemente no le hablemos a un todo, porque a veces los temas, dice uno, se lo deja más a psicoorientación, ¿sí? Esa parte de la parte formativa, tanto a nuestros maestros como a los estudiantes, pero uno cuando tiene ese contacto de pronto entre las problemáticas que son ya fuertes, digamos que un estudiante abusado o un estudiante que tiene unas condiciones particulares, uno habla más de cerca con el equipo que le corresponde, no lo habla con todos. De pronto sí el hacer consciente que de verdad que hay muchachos que nos necesitan, porque a veces se nos olvida que todos los vemos como un conjunto homogéneo, y es que miremos a todos desde la particularidad, porque cada uno de nuestros estudiantes es un mundo diferente. Yo creo que de esa parte es que diría yo que trato de hacer las cosas mejor. Y sé que es una debilidad, pues, de uno como directivo y de todos nosotros, ¿no? Por formarnos en esta parte. Muchísimas gracias por compartir. Como usted lo decía, se practican, se viven, se construyen. Sigamos por ahí. Ya venimos para acá y ahora volvemos allá atrás. Buenas tardes para todos. Mi nombre es Hernán Morales. Trabajo en la institución educativa José María Esteves. Como la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, yo soy docente del grado de primaria. Desde mi humilde opinión, yo lo que hago es identificar las cualidades de mis estudiantes. Y a cada estudiante, de acuerdo a sus cualidades, les doy rol para que ellos se expresen y así tengan confianza para desempeñar lo que se le asigne o le corresponde hacer. Desde ahí pienso yo que estoy contribuyendo a que el niño tenga seguridad de sí mismo, autoestima y se pueda desempeñar bien dentro del salón de clase y posteriormente en la vida diaria. Muchas gracias, profe. Por allá teníamos otra. Bueno, vamos aquí y ya vamos allá. Me disculpan que pidieron la palabra primero por allá, pero para que no. Hola. Muy buenas tardes, mi nombre es Lina María, soy orientadora de Santa María Goretti. Estamos acá representando con Tito, nuestro coordinador, y mi compañera Alba. En nuestra institución, desde los distintos proyectos transversales, hay trabajo en equipo y se van dando frutos de ese trabajo. Para complementar esta parte, entonces, por ejemplo, desde orientación escolar, son varias acciones que venimos realizando para mitigar estas situaciones que deterioran esas emociones en nuestros chicos, que inciden de manera inadecuada. Pero una estrategia que estamos iniciando y nos está empezando a dar ese resultado para esas habilidades sociales, mitigar esos niveles de indisciplina en los chicos que ya están ya pasaron todo un proceso disciplinario, ya hay chicos que todas las etapas se han agotado con ellos. Todo se agotó por la parte de coordinación. Entonces estamos en un reto que hemos llamado con mi compañera Alba, se llama Reto de Convivencia, es Creo en ti y la apuesto a la convivencia. En ese reto, que es por unas semanas de seguimiento, los estudiantes se convocan junto con sus representantes de aula, donde entre todos construimos ese pacto, esos patrones de cambio que le apostamos. Hay un seguimiento mensual. Al final de esos 8 viernes, que vamos a hacerlo así, a los más grandes lo tenemos, digamos, con ese premio estímulo de ese diploma en público, donde van a venir con sus familias a recibir ese mérito delante en la comunidad. Los pequeños también tienen otra forma de tener ese estímulo en primaria. Ese es un reto que lo estamos realizando y ya se están viendo resultados de estos jóvenes. Por parte de un proyecto que tenemos en alianza con la Secretaría del Interior, en apoyo con la Secretaría de Educación de Bucaramanga, está el tema de gestores de convivencia. En ese tema de gestores de convivencia,
Nuestro colegio tiene un modelo pedagógico biocéntrico. Luego le apuntamos a ese amor al entorno, a la vida, al existir. Desde nosotros, plantas, animalitos, o sea, todo ser vivo, todo ser que está con nosotros. Entonces nace la propuesta y la vamos a hacer ya para el segundo semestre con apoyo de la Secretaría del Interior, que es, como tenemos 33 columnas, digamos en la SEDA y en la primaria también hay unas columnas, vamos a cada curso, va a padrinar una columna donde va a ser su jardín vertical. Entonces la padrina todo el 6.1, otro 6.2, las familias, y vamos a amar y a querer ese entorno, a tener otra mirada al regreso cada día en nuestras mañanas, en nuestras tardes. Y esto se llama Ponte la Verde, se llama la actividad Ponte la Verde. Nace de una idea de nuestro rector, él la propone en el proyecto de la Secretaría del Interior y posiblemente vamos a continuar esa alianza que todos construimos con los demás colegios que estamos con este proyecto de gestores de paz y convivencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Tenemos varias manos alzadas. Quiero que recordemos esta frase, creo en ti. O sea, que es el proyecto que ellos tienen, creo en ti y le apuesto a la convivencia. Creo que el día que nos dicen creo en ti tiene una gran diferencia frente a que no nos lo digan. Vamos a las últimas intervenciones, ya vamos a ir cerrando. Bueno, esta es de media hora para estas. Ay, Dios mío, ténganme paciencia. Mi nombre es Elizabeth Casanova, trabajo en la institución educativa Maiporé, sede primaria. Bueno, yo había sacado antes de dar mi experiencia significativa, plantear aquí unas observacioncitas pequeñitas, como unas conclusiones de todo lo que ustedes nos han transmitido, que de hecho pues se lo agradezco de corazón porque son enfoques muy buenos. Alguien manifestaba, y no, varias personas han manifestado que de la palabra se expresa y se da enfoque a que el estudiante también, no solamente el estudiante, sino hablamos más bien de comunidad educativa, porque siempre hemos hecho pues bueno, los clientes son los estudiantes, ¿no? Pero hay que encerrar también el enfoque a través del maestro, porque tiene también su familia, de los padres de familia y pues de toda la comunidad educativa. En cuanto al aula de clase y dentro de la institución educativa, pues hay que darle mucha confianza al estudiante, hacer que él se sincere con el docente para poder pues permitirle escuchar y permitirle que él tenga esa confianza que necesita para poder expresar sus sentimientos. En la institución educativa Maiporé queda al norte de la ciudad, una zona un poco difícil. Entonces, si no se le da esa confianza, esa amabilidad al estudiante y solamente nos enfocamos en los ejes temáticos, pues difícilmente vamos a facilitar el trabajo con ellos. Tener esa capacidad de escucha que los maestros, pues gracias a Dios como que nos sobra, ¿no? Porque nosotros tenemos espacio en nuestra vida, en nuestra mente para todo eso. Y plantear como la experiencia que tengo en mi área, pues dicto matemática y sociales, 2 asignaturas bastante difíciles en el grado 5. Sin embargo, cuando llegan los estudiantes, hay una compañera que propuso un proyecto que se llama Maiporé Sabe, que consiste en plantear una frase, cualquier frase que se nos ocurra en el día, y hacer que el estudiante como que se enfoque en esa frase, en 5 minutos, exprese lo que siente a través de esa frase y dé una opinión. Eso ha hecho que ya se viene trabajando varios años en eso y hace que ya llegue uno al aula de clase y el estudiante diga, profe, yo traigo la frase, y los otros dan su enfoque. Es algo bonito, hace que el estudiante pierda el miedo a la matemática y se enfoque para ingresar al bachillerato sin miedo, porque siempre la matemática y los sociales pues trae bastante dificultad. Y para terminar, decirle al señor Carlos Valencia
que por favor en el proyecto después de mitad de año que dice que va a plantear, estamos dispuestos a servirle, Maiporé los espera y estamos ahí enfocados para que su merced nos tenga en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, profe, le pido, así me perdona, igual la conversación seguirá, seguiremos por redes, viene Parche Maestro en agosto para que se conecten. Entonces vámonos con su última intervención. Muchas gracias, mi nombre es Nidia Barbosa, también soy del Colegio Maiporé y me causa mucha inquietud con respecto a lo que habla con respecto a las emociones. Es interesante centrarse en el estudiante porque pues obviamente ellos son nuestros niños y dejar que ellos expresen todo lo que piensan y sienten es supremamente importante y educarlos en esa parte pues muchísimo mejor. Pero también lo que decía Elizabeth, es importante que ese proyecto también abarque a docentes y a padres de familia. ¿Por qué? Porque también nosotros, aparte de ser docentes, también tenemos un mundo. Cada persona es un mundo y en el momento en que nosotros nos disponemos a llegar al aula, cada uno tiene sus propios problemas, sus propias controversias, sus propias motivaciones, etc. Entonces, yo pensaría que esa propuesta también hay que ampliarla porque, como decía la señora que está al lado del joven Carlos. Marcela, qué pena, nadie da de lo que no tiene. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Nadie puede dar ejemplo de lo que no da, de lo que no tiene. Y nosotros somos los ejemplos para esos niños. Entonces, si nosotros como adultos no tenemos un pensamiento y unas actitudes emocionales equilibradas, pues ¿qué vamos a esperar de nuestros niños? O sea, eso no. Entonces, ese proyecto debería ampliarlo y también desplegar todas esas capacitaciones que están proyectando también a los docentes, que es supremamente importante, y a la parte directiva, por supuesto, también. Muchísimas gracias. Bueno, aquí me están... Vamos con esa última, perdónennos, pero esta conversación cada vez se alimenta más. Bueno, una cuestión de pronto en el manejo de emociones es una institución un poco pequeña donde se puede sensibilizar a todos los docentes y se puede trabajar mejor. Hay una dificultad en eso porque falta sensibilizar docentes. O sea, esto que ustedes están haciendo hoy, que nos enriquece a nosotros, debería ser para todos los docentes del país, porque eso nos da esa reflexión de cómo voy a llegar al aula. Personalmente, hasta antes de la pandemia y utilizando también la temática anterior del castigo, yo hacía en clase con los estudiantes a los que corresponde, porque es que nosotros también tenemos que responder por las 22 horas de clase y no nos dan más. Aparte de eso, tenemos que responder por unas notas. Entonces, casi que el programa se convierte en obligación y deja el resto a un lado, ¿cierto? Entonces, hacía unos talleres con la que más les pega, que es la mujer, la mamá. Entonces, invitaba a cada estudiante mío con su mamita a trabajar 2 horas. Y el tema yo lo llamé el taller El Reencuentro, porque como papito o mamita aprendimos a expresarle afecto al pequeñito, pero al adolescente ya no. Creemos que no lo necesita. Entonces, esos talleres pues se hicieron siempre antes de pandemia, ahorita después de la pandemia no se han podido realizar, pero era un taller donde mamá y el hijo estaban 2 horas, incluso abrazados las 2 horas, para tratar de volver a esa edad donde se le consentía, donde se le expresaba todo el cariño que se tenía, donde vamos a concientizar de que el niño no lo vuelva a mandar de su casa sin antes darle un abrazo, un beso y al recibirlo igual. Era una manera de ayudar a esa expresión de emociones y a eliminar el castigo. Muchísimas gracias a usted, a todos los que aún hoy nos acompañan en este instante. Sabemos que hay muchas cosas que conversar,
les agradecemos profundamente y a nuestros invitados, pues retomando la propuesta de una de las profes de Maiporé, en una frase, la despedida que nos invite a seguir trabajando en esto, tanto Marcela como Carlos, y a Felipe Aramburo, más la frase, la respuesta para cerrar hoy. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué elegimos este tema en Parche Maestro dentro del programa Juntos Aprendemos? Entonces, que empiece Felipe. Yo voy a ahorrarme la frase para contestar, solo por temas de tiempo. No, mentiras. Parche Maestro es básicamente una comunidad de aprendizaje que lleva hoy 3 parches y 2 encuentros docentes. Y es la primera vez que salimos de Medellín presencial y encontramos en Bucaramanga una serie de instituciones, pero sobre todo una comunidad de maestros reflexiva, potente, con ganas de construir. Llevamos 8 horas y media desde que nos vimos hoy y todavía tenemos preguntas y ganas de trabajar. Entonces es nuestra forma de empezar a reivindicar un municipio y un territorio en el que siempre nos sentimos muy cómodos cada vez que venimos, porque hay reflexión y porque hay acción desde lo educativo. Así que por eso estamos hoy acá. Y un guiñito. Métanse a conocer todo lo que hemos hecho en Parche en nuestra página www.parchemaestro.com. Ahí hay muchos materiales, hay todo esto que va a quedar grabado de hoy, hay de los años anteriores por si les da curiosidad y quieren seguir. Y lo otro, para complementar la respuesta de Felipe, es que el programa Juntos Aprendemos, como lo ha dicho Caro, estamos en 9 ciudades y Bucaramanga es una de ellas. Entonces, ya con muchos de ustedes hemos estado trabajando, seguiremos aquí presentes y bueno, pasémosle la palabra a Marcela y a Carlos para que Caro no me ahorque y podamos cerrar. Yo digo, voy a decir una palabra y es conocernos para saber qué brechas tenemos y qué cosas tenemos fuertes para avanzar en el tema de habilidades socioemocionales. Y quiero hacer aquí, esa es mi frase, pero quiero, porque me quedé un poquito inquieta con el tema de familias, que sé que es un tema, quiero invitarlos porque sé que es una herramienta que les puede servir. Nosotros hemos desarrollado en el Valle una estrategia de comunicación que se llama Una Huella para Siempre, y ahí estamos promocionando 10 prácticas para la buena crianza. Ustedes, si se meten a esa página, van a encontrar esas 10 prácticas que son sencillas para poder trabajar con familias en temas de habilidades socioemocionales y prácticas de disciplina positiva. Marce, muchas gracias. Igual con las memorias de este encuentro vamos a hacer todo lo posible para que esos enlaces estén ahí y ustedes los puedan encontrar de una manera más fácil. Carlos, la frase. Cierro con una invitación para ustedes, maestros y maestras, y es a construir cultura colaborativa. Como maestros y maestras, construyamos cultura colaborativa, trabajemos con nuestros compañeros, que a veces nos encerramos a nuestras prácticas y tenemos experiencias y cosas muy buenas, que además la invitación la extiendo a escribir, a sistematizar, a contar eso que algunos de ustedes han contado en este momento muy brevemente, que seguramente sirve y va a inspirar a otros maestros a replicar y hacer eso que ustedes tan bellamente han construido. De nuevo, muchas gracias a nuestros 3 panelistas, a todos ustedes, y sigamos trabajando en esa educación socioemocional, esa que, como decían ahora, pone a las personas en el centro, las relaciones interpersonales y el territorio donde habitamos. Caro, muchísimas gracias, te dejo la palabra. Muchas gracias, Marcela, Carlos, Felipe, Ana. Muchas gracias a todos ustedes y llegó el momento de entregar los libros. Recordemos que vamos a entregar el gabinete de curiosidades, que más allá de recetas o una guía, son actividades para realizar en el aula con combinación y que las pueden adaptar. Y también nuestro libro de construcción de ciudadanía, donde proponemos algunos conceptos para el trabajo de ciudadanía dentro del aula. Un favor, yo sé que estamos cansados, pero esos libros de verdad ojalá les sirvan muchísimo, los utilizan, pero si antes, cuando Caro se despida, si antes de que todos salgan podemos tomarnos una foto juntos, ¿sí? Entonces yo no sé si es muy horrible ahora, pero nos subimos todos aquí, nos ponemos unos acá y hacemos esa foto, ¿listo? Caro, ya, gracias. Gracias, muchas gracias por este momento y por este encuentro tan constructivo
por haber hecho esas reflexiones tan importantes y tan valiosas para la escuela. Gracias a todos porque finalmente sabemos que la escuela es un espacio privilegiado para construir ciudadanía y para trabajar en las emociones. Por escuchar a pares diferentes de otros lugares del territorio, de otros lugares del país, y por estar aquí presentes cada uno y aportarnos con tantas cosas tan bonitas. Esperamos que nuestros compañeros sigan repartiendo los libros, miremos los libros y vamos a finalizar este evento pero todavía no lo vamos a poner, pero voy a decir que vamos a finalizar este evento con un manifiesto que tenemos sobre prácticas que se hacen en Juntos Aprendemos sobre las emociones dentro de la escuela. Audio Jungle. No solo trabaja alrededor de la felicidad, reconoce que otras emociones inciden en nuestra manera de ver y vivir el mundo. Reconoce que las emociones son también procesos cognitivos que orientan la toma de decisiones e inciden en las relaciones con los otros. Se nos recomienda utilizar diversos canales de comunicación para motivar la comunicación, visibilizando nuevas manifestaciones artísticas y nuevos materiales alternativos para la enseñanza. Propicia espacios para que tus estudiantes cuenten qué sensaciones les producen los hechos que ocurren en el mundo. Conversa con tus estudiantes sobre formas de abordar los conflictos. Una buena charla puede disminuir tensiones, evidenciando los distintos puntos de vista existentes. Incluye lecturas, preguntas y consultas en torno a proyectos escolares, haciendo que todas se involucren en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Construye didácticas, medios y mediaciones para avanzar en la comprensión de que las emociones inciden en nuestro relacionamiento en lo público y que la escuela debe formar ciudadanos compasivos. Eu chamo Pet Nahimer. Pues eu uhunis. Ahmete Nimen Chukanas Poch Handaja eu Hinze Yagunasana Kawan. Reconoce los aspectos positivos por encima de las insuficiencias. Esto ayudará a desarrollar el optimismo y la buena autoestima. Bye. Reconoce que no solo la felicidad es una emoción deseable, asuntos como la indignación, el miedo o vergüenza están presentes en la escuela y de estas emociones podemos detonar múltiples procesos cognitivos. Reconoce que Tokusa hace garochería a güey. Tokusa a producir indignación, miedo y hace que teneva más vergüenza. En toma momento de escuela y toma jarochería hasta que explotar. Su pato usa aprenderlo.